Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra santa celebración. ¡Qué hermoso mensaje! Escuchemos, porque nadie queda fuera del alcance de la buena noticia. Todo aquel que quiera cambiar de vida, convirtiéndose del mal, es bautizado para participar de la vida nueva. Así se va forjando una comunidad de hombres y mujeres que con su pecado y sus limitaciones quieren hacer presente en este mundo la luz del resucitado. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado al Señor de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo,
gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales, para que alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegra en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor,
Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Rabboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces en esta octava del tiempo de Pascua. Estamos iniciando nuestro camino de resurrección. Y hoy nos encontramos con esta mujer, es decir, con este ejemplo de mujer, María, que va junto al sepulcro, junto a Jesús, y hace este camino para poder encontrarse con el Señor, con el resucitado. Y justamente María, que había quedado afuera, dice llorando, es lo que nos está diciendo el Evangelio. Lloraba, pero se asoma a mirar dentro del sepulcro. Ciertamente nos está queriendo decir aquí el evangelista que el buscar es lo primero, ciertamente. Estamos buscando, María está buscando, pero María se está encontrando todavía en esa soledad tan fría del sepulcro. Pero todavía no llega a intuir, ¿verdad?, a saber lo que significa la resurrección. Y entonces no llega a comprender y se desespera porque le está buscando a Jesús en el sepulcro. Aquí no lo vamos a encontrar ciertamente al Señor, porque el Señor ha resucitado. Por otra parte, encontramos también, dice, estos dos ángeles que están sentados. Uno que está a los pies del lugar donde habían puesto a Jesús y el otro a la cabecera. Y es aquí donde tienen el diálogo. En este momento se da el diálogo con María, se da el diálogo con los dos ángeles. ¿Qué es lo que verdaderamente ella está haciendo? ¿Por qué lloras? ¿Cuál es tu preocupación? Quiere decir que le está diciendo cuál es el sentido de ese llanto, el por qué le estás buscando al Señor y sobre todo el dónde le estás buscando al Señor. Está llorando, dice, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Aquí está entonces el secreto, leitmotiv, idea central para nosotros, queridos hermanos, porque también nosotros tantas veces podemos decir lo mismo. No sabemos dónde han puesto al Señor. Pero ¿qué significa entonces dónde han puesto al Señor? No en el sentido como aquí tendríamos que tomarlo de una forma literal, sino que ¿dónde han puesto a nuestro Señor? ¿O dónde nosotros mismos lo hemos colocado a Dios? ¿En qué lugar de nuestra vida? ¿Será que nosotros también lo hemos arrinconado al Señor? Es como cuando tenemos también, algunas veces hacemos el chiste, ¿verdad?, de que tenemos nuestra Biblia, lo llevamos ahí y lo tenemos casi como escondida y se queda ahí. No sé dónde lo he puesto. Pero esto también significa, y es una forma de decir, dónde hemos puesto al Señor en nuestra vida. Después de un bautismo, después de una primera comunión, después de una confirmación, o después de acercarnos a los sacramentos, el sacramento del matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Dónde hemos puesto al Señor? ¿En qué lugar hemos dejado al Señor? María le está buscando, por lo menos hay aquí una preocupación y un deseo de encontrar. Este es tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, tiempo entonces también de búsqueda, tiempo de querer llegar y de encontrarnos con el Señor. ¿Dónde lo han puesto? Y al decir esto se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no le reconoció. Viene el segundo
elemento importante que tenemos que reflexionar y decir un poco. Ñande pico yei cuate y cuando yei cuaya lleva. Primero donde yei cuaya vimos baña ñamoy veñan de yara. Voy con Yui veñan de coebe. Primera cosa. Segunda cosa, el Señor que se nos aparece y que está allí. Na pebejina. Pendere non debe, na pebe o guataina, na pebe o mañana gatundereje. Pero ¿qué dice? Y te dice muy bien el Evangelio, pero no lo reconoció. Estaba allí, Jesús estaba allí, pero no lo reconoció. Entonces viene la pregunta del Señor: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? El llorar nosotros ya sabemos que significa la falta, en este sentido, por lo menos, del llorar, es la falta de esa seguridad, alguien que se nos ha perdido, alguien en quien nosotros confiábamos tanto, pero sin embargo no lo tenemos con nosotros. Y nos causa entonces esa necesidad de encontrarlo, dónde está, no me siento seguro, nuestra vida cristiana. Peñan de Yaranes, llevan de Catuilan Baebilla, po. Y por eso viene a continuación, ¿verdad?, esa misma pregunta de Jesús: ¿a quién buscas? Pero lo lindo, y esto es lo que también hoy pedimos al Señor para nosotros, con esta voz de Jesús, Jesús que le dice María, es decir, el Señor que vuelve a pronunciar nuestro nombre. Recordemos que todo nombre significa identidad, y el Señor aquí que nos vuelve a llamar por el nombre está queriendo decir: aquí estoy a tu lado. Y es el momento en que tenemos que afinar el corazón y darnos cuenta que el Señor está caminando siempre con nosotros. Pidamos esta gracia entonces, no lo perdamos al Señor. Sepamos dónde lo hemos puesto al Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y sobre todo procuremos reconocerlo en nuestros hermanos, reconocerlos en las personas que necesitan. Y sobre todo reconocerlo cuando el Señor, con esa voz que nos dice, cada uno su nombre, así como dijo el nombre de María. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo el resucitado, bendícenos. Cristo el resucitado, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que vivan fortalecidos por fuerza del resucitado y anuncien el poder de Dios sobre la muerte. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Por nuestros enfermos, para que vivan la esperanza y celebren con alegría la Pascua del Señor, bajo el poder de Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la confianza puesta en la vida nueva de Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Por todos nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Dios Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar
Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Lo más grande,
más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Oración final. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede que tus hijos, a quienes diste la incomparable gracia del bautismo, se preparen para recibir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Este es uno de los momentos más espectaculares de la Semana Santa tras el Vía Crucis. San Pedro se ilumina de golpe cuando se anuncia la resurrección de Cristo. En esta ocasión el Papa no presidió la ceremonia, sino el cardenal Giovanni Battista Re. Francisco predicó la homilía y al terminar pronunció la frase «Cristo ha resucitado» en ucraniano. En realidad se dirigía a una delegación venida desde Ucrania compuesta por un alcalde y 3 parlamentarios. Noi soltanto possiamo darvi la nostra compagnia, la nostra preghiera. E dirvi coraggio, vi accompagniamo. E anche dirvi la cosa più grande che oggi si celebra. Christos Voskres. Al día siguiente, miles de personas llenaron la plaza de San Pedro para asistir a la última de las celebraciones de la Semana Santa. Francisco sí presidió la ceremonia, aunque visiblemente cansado. Después, mientras pronunciaba el discurso antes de la Urbi et Orbi, tuvo que sentarse. Eso sí, sus palabras fueron igual de duras contra la guerra en Ucrania. Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore,
non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade. El Papa recordó el manifiesto pacifista que en 1955 lideraron Einstein y Russell con el objetivo de promover el desarme nuclear. Chi ha la responsabilità delle nazioni ascolti il grido di pace della gente, ascolti quella inquietante domanda posta dagli scienziati quasi 70 anni fa. Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? El Papa pidió rezar por la paz en África y Oriente Medio, con especiales menciones a Jerusalén, Yemen, Libia, Siria, Irak, Afganistán y Líbano. También pidió oraciones por Myanmar, por los afectados por los recientes desastres naturales en Sudáfrica y por la población de América Latina que sufre la carencia de medios económicos. Al final, repartió la esperada bendición Urbi et Orbi. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. En total participaron unas 50.000 personas, prácticamente como en época pre-COVID. La plaza de San Pedro, tras 2 años de pandemia, cobró de nuevo vida durante la Semana Santa. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Aunque mi corazón se inquiete o tenga 1000 ocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga 1000 preocupaciones, solo una cosa es necesaria y no me será quitada. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies. Aunque mi corazón se inquiete o tenga 1000 ocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga 1000 preocupaciones, solo una cosa es necesaria y no me será quitada. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús,
permitas, oh Maestro, que yo llegue a abandonarte. Quiero elegirte siempre a ti, elegir la mejor parte. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies. Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni. Alleluia, alleluia, alleluia. Victoris vocete, in dubbi mori. Christus vincere, Christus viadori, gloria Figlio. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Deseo ser reflejo vivo tuyo y proclamar tu misericordia, derramar mi alma sobre el otro. Deseo ser reflejo vivo tuyo y proclamar tu misericordia, derramar mi alma sobre el otro. Misericordia, sean mis
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente,
motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios, cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos el sí. Queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser como Cristo Jesús, todo dar y estar dispuestos al sí, como hizo la en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Tú que buscas lo que hay dentro de ti, ven a descubrirlo, a ver lo que vi, y con nosotros a mirar más allá de eso que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón y sigue sin miedo en esta misión. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió esa gran sorpresa de vida sin fin. Simple y dócil aceptó recibir tan grande misterio de un Dios que está siempre por ti, por mí. No puedo callar, no
joven con prisa salió de su casa y a la montaña subió a ver a Isabel. Saludo aquí, encontró comunión, el fruto bendito, pues Él es mi Señor. Yo también quiero oír, porque has creído, serás muy feliz. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive, ya no dejaremos de amar. No dejaremos de amar. Todos van a oír nuestra voz, Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Siga, siga. Jesús vive, no nos deja solos. No nos deja solos. Todos van a oír nuestra voz. levantemos los brazos. Hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos. Ya no dejaremos de amar.